Dios le bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a todos mis hermanos que se conectan a través de este medio para escuchar la gloriosa palabra del Señor. Les saluda su servidor, el pastor Juan Tolosa, Iglesia del Señor en Chile, San Antonio, y dando gracias al Señor porque nos da una oportunidad más de poder salir al aire con la palabra del Señor. Esperando, hermano amado, que la palabra de Dios sea para edificación de su vida. Estamos en tiempos, hermano amado, tan especiales, tan peligrosos, que la Iglesia de Jesucristo, para no perderse, para no errar el camino, debe caminar por la palabra de Dios. El cuidado en los últimos tiempos, hermano amado, el cuidado que debemos de tener de lo que nosotros oímos de nuestros púlpitos. Tener un discernimiento desarrollado para darnos cuenta, hermano amado, para discernir, conocer lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Yo le doy gracias al Señor porque en su infinita misericordia Él nos permite, hermano amado, salir al aire y llevar la palabra del Señor a la vida de todos los que la necesitan o quieren ser edificados por la palabra del Señor. Hoy en día, hermano amado, quiero invitarle a la palabra del Señor. Hay una preocupación en mi vida, hermano amado, en cuanto a las predicaciones. Quiero invitarle al libro de Primera de Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, hermano amado, allí en el capítulo 1, en el versículo 17, y de ahí vamos a estar hacia adelante, hermano amado, exhortando la palabra del Señor. Pero hoy quiero invitarle al versículo 17. En los próximos programas ya estaremos viendo los demás versículos de la palabra del Señor, pero hoy quiero específicamente abocarme a lo que es el versículo 17, Primera de Corintios 1:17. Leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano amado en el Señor, Dios añada bendición a su vida en este día. A los ministros de Dios, los que por misericordia del Señor predicamos la palabra del Señor, hermano amado, para mí
la honra más grande que puede tener un hombre es predicar a Cristo. Porque siendo Cristo Jesús el centro de la Biblia, el centro de nuestra predicación debe ser la cruz de Cristo. En este versículo de la palabra del Señor, nosotros vemos, pues dice, pues no me envió Cristo, no me envió Cristo. ¿Qué significa esto? No me envió Cristo. Significa, hermano amado, que la misión dada por Cristo al predicador es una misión grande. Y la misión del predicador, la misión principal, fundamental, la parte fundamental del predicador, del ministro de Dios, debe ser la cruz. Debe ser la cruz. Por eso que el apóstol Pablo declara que él es enviado por Cristo. Nosotros somos enviados por Cristo. Usted es comisionado por Cristo, embajador de Jesucristo, para predicar el Evangelio, para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio, el mensaje central del Evangelio, hermano amado, es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Vemos nosotros que, hermano amado en el Señor, el contenido de la predicación, de su predicación, de la predicación de un pastor, de un ministro, de un hermano, y el testimonio debe ser la cruz de Cristo, la cruz de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Ahora, el tema principal, hermano amado, en la vida de un predicador, de un cristiano, de un hijo de Dios, el tema principal, hermano amado, debe ser claramente la cruz de Cristo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero usted me dirá, hay muchos temas que tenemos que predicar, cierto, tiene toda la razón. Pero todos los otros temas de la vida cristiana es porque, hermano amado, nos hemos, usted y yo, reconciliado con Dios. Y nos hemos acercado a Él por medio de la cruz de Cristo. A través de la cruz de Cristo es la única forma que el hombre puede, hermano amado, en el Señor, reconciliarse con Cristo, reconciliarse con Dios. Solamente a través de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la cruz demuestra el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Que dio a su Hijo. Y el hecho, hermano amado, de que Dios nos acepte
El hecho de que Dios nos permita andar con Él día a día, hermano amado en el Señor, en toda nuestra predicación, nuestro testimonio, el glorioso amor de Dios se nos revela, hermano amado en el Señor, en la cruz. El glorioso amor de Dios revelado en la cruz. Qué poderoso. Por eso, hermano amado en el Señor, vemos que el apóstol Pablo dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y la parte central del Evangelio es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en la primera frase de este versículo de la palabra de Dios de Primera de Corintios 1:17, nos lleva a nosotros a ver, hermano amado, que todo predicador que quiera llenar de poder su predicación debe predicar la cruz. Debe predicar la cruz. Debe dar testimonio de la cruz. ¿Me entiende, hermano amado en el Señor? Un ministro, un predicador, por llamarlo así, hermano amado, nunca debe permitir que los rituales, todo el ritual, hermano amado, ocupen el lugar de la cruz. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el ministerio de un ministro, el tema central debe ser la cruz. La cruz de nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo. Y vemos nosotros que Pablo dice: y no me mandó, no me envió Cristo a bautizar. Aquí el apóstol Pablo hace referencia, hermano amado, que a pesar de la importancia del bautismo, porque no podemos nosotros desmerecer que el bautismo tiene mucha importancia en la vida de la iglesia, hermano amado en el Señor. Vemos nosotros que no puede, todo lo que es la parte ritual, ordenanza, no puede ocupar el lugar de la cruz. No me envió Cristo a bautizar, sino, dice, a predicar el Evangelio. Mire qué interesante, hermano amado en el Señor. Ahora, el mensaje central del ministro, el mensaje central del Evangelio que trae el ministro debe ser la cruz de Cristo. Y hay varias razones, muchas, la Biblia está llena de ellas.
por la que ninguno puede apartarse del mensaje de la cruz. Vemos, hermano amado, que el objetivo central, la misión central a la que Pablo se refiere en este versículo de la Biblia es la misión fundamental del predicador, la cruz de Cristo, no los rituales como el bautismo o los ministerios de la iglesia. Vemos nosotros que hoy en día, hermano amado, no es mucho lo que se puede escuchar de nuestros púlpitos acerca de la cruz de Cristo. Y para muchos no es tema. No es tema. Para muchos les incomoda. Porque hay otras cosas más bonitas que hablar desde el púlpito. A veces las historias, a veces por agradar a la audiencia, empieza a florecer en nuestras predicaciones el diccionario humano, ocupando el lugar de la cruz, ocupando el lugar que debe llevar el testimonio de la cruz de Cristo. Sea bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces, hermano amado, el ritual y muchas otras cosas ocupan el lugar que debe ocupar la cruz. La predicación acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre la cruz va a estar demostrando el glorioso amor de Dios. Siempre en la cruz se refleja el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y lo demostró en la cruz, clavando a su Hijo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora nosotros vemos, hermano amado, que muchas veces resulta más fácil para muchos predicadores, hermano amado, en el Señor, las historias que están abundando en este tiempo, lo dice la palabra del Señor, que muchos en los últimos tiempos ya no sufrirán la sana doctrina. Empieza a aparecer el comezón de oír. Predicar al agrado del cliente. Predicación al gusto del cliente. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más fácil, hermano amado, administrar ritos, administrar ceremonias, que dedicarle tiempo, hermano amado, en el Señor, un tiempo diligente a la predicación de la cruz. Vamos a ver más adelante
lo que va faltando en la iglesia cuando falta el mensaje de la cruz. La cruz es el poder de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note usted algo muy interesante. Muchas veces se introducen, hermano amado en el Señor, otras funciones. Hay muchas funciones que, hermano amado, exigencias que se incluyen en vez de la predicación en la iglesia. Y eso nos lleva a nosotros, hermano amado, a ver una iglesia sin fe. Recuerde que la fe salvadora, la fe que lo va a salvar a usted, es esa fe que está fundada en la cruz, muerte, resurrección de Cristo. Por eso no puede salir el mensaje de la cruz de la iglesia, el mensaje que trae salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A través del mensaje de la cruz, traer a los pecadores al pie de la cruz al arrepentimiento. Traer los pecadores a la cruz. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para siempre. Cristo vive. Muchas veces nos apartamos, hermano amado, de la misión fundamental que no debe faltar en la iglesia. La predicación de la cruz. No me envió Dios a bautizar, sino a predicar el evangelio. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros como ministros de Dios, hermano amado en el Señor, permitir que muchas otras prioridades ocupen el lugar de la cruz. Hermano amado en el Señor, debemos como ministros de Dios mantenernos firmes en lo primordial. ¿Qué es lo primordial para usted? La Biblia lo enseña, que es usted como ministro de Dios, yo como ministro de Dios. No podemos sacar de la iglesia lo primordial, lo que hace fuerte, lo que hace poderosa una iglesia. La cruz, la sangre de Cristo. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los cuentos, las historias, no perdonan pecados, no limpian el corazón. Los cuentos, las historias, hermano amado en el Señor, no hacen libre de la esclavitud del pecado a un hombre. Es el poder de la cruz. Es el poder de la cruz. Es la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, que perdona pecados, remite pecados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la sangre de Cristo, tu mensaje debe estar teñido con la sangre de Cristo.
Tu mensaje, el centro, la cruz, donde se pagó el precio, la sangre que hizo libre al pecador. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio de Jesucristo. Y en esto consiste el evangelio de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vea cómo el apóstol Pablo no está centrado en los rituales. No está centrado el apóstol Pablo en las funciones de la iglesia. El apóstol Pablo está centrado en la cruz. El apóstol Pablo nos habla, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que el ministro de Dios debe convertir a la cruz en el tema fundamental de su vida y el centro de su predicación. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la palabra de Dios dice en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No les dijo: vayan a contar una historia. Cuando falta el mensaje de la cruz en un púlpito, se enaltece al hombre. Cuando falta el mensaje de la cruz, la iglesia pierde el poder, suplanta el poder de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vea usted algo muy importante, iglesia amada del Señor. Dice la palabra del Señor Jesucristo: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, inútil, la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que, hermano amado en el Señor, que la predicación, por medio de la predicación del evangelio con sabiduría humana, con sabiduría de palabras, con palabras rebuscadas del diccionario humano, la Biblia dice que hace inútil el mensaje de la cruz. Se hace vano, vacío, se hace sin contenido el mensaje de la cruz. Cuando ocupamos, hermano amado, cuando como predicadores, como ministros de Dios, hermano amado, nos preocupamos mucho más por la elocuencia, ¿me entiende? Muchas veces el predicador se preocupa más de la elocuencia que de la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la elocuencia del predicador, hablamos de esos mensajes, esas predicaciones floridas, de todos colores, menos de la cruz. Menos de la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usando muchas veces, como dice la palabra del Señor, palabras persuasivas, persuadiendo, pero no a través de la cruz, a través de términos, palabras, frases humanas, tejidas desde el
pensamiento humano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, hermano amado, la cruz pierde valor cuando el predicador está más preocupado de su carisma, está más preocupado de las palabras expresivas. Oh, qué sabiduría tiene ese hombre. Justo tiene el hombre, tiene sabiduría. Pero aquí la palabra está hablando de otra sabiduría. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces el predicador quiere, hermano amado, impresionar más con la apariencia. Y la apariencia humana hace a un lado el mensaje de la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces escuchamos desde nuestros púlpitos, hermano amado, predicaciones con argumentos muy atractivos, pero que no tienen nada de Biblia. Nada de Biblia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces como predicadores estamos más preocupados de presentar buenos argumentos, hermano amado, que en vez de preocuparnos por el mensaje de la cruz. ¿Qué es lo que está hablando el Señor desde la cruz? ¿Qué quiere mover en nosotros el Señor con el mensaje de la cruz? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hacemos vano el mensaje de la cruz cuando presentamos ideas nuevas, como queriéndole ayudar a la Biblia, como queriéndole ayudar al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O queremos presentar una postura interesante delante de los demás, pero no tiene fundamento bíblico, no tiene sombra de la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día, si nosotros discernimos los mensajes, las predicaciones, hay mucha filosofía humana, de sabiduría humana. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano amado en el Señor, el Señor dijo que las almas, le agradó a Dios ganar a los pecadores por la locura de la predicación, porque esto es locura. Bendita locura, la predicación de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces le queremos ayudar a la Biblia, impresionar a la audiencia, trayendo incluso costumbres del mundo para ganar almas, trayendo desde obras de teatro donde se toma el nombre del Señor en vano, donde muchas veces resulta para burla de la cruz. Queremos ayudarle. Hermano, ¿eres tú el que necesita la ayuda de Dios para centrarte bajo la cruz? Allí en la cruz de Cristo está el poder. Bendito sea el nombre de nuestro. Mire lo que declara la palabra del Señor, hermano amado. El hombre que predica con sabiduría de palabras
hace vana la cruz de Cristo. Hace vana la cruz de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo. Haciendo vano. Algo vano es algo sin contenido. Un mensaje florido. Un mensaje con argumentos de todos colores, pero sin contenido de la cruz, sin contenido de muerte, de sangre, de cruz, de resurrección. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay virtud en la sangre del Cordero de Dios. Cuando el hombre predica con palabras de vana sabiduría, hermano amado, está anulando o privando la cruz de su poder. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo vive. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. ¿No estará usted anulando el poder de la cruz? Predicando mensajes tan floridos que parecen jardines, apartados de la cruz. No lo envió el Señor a predicar a usted. No lo envió el Señor a predicar un mensaje suyo. No lo envió el Señor a predicar con palabras elegantes, con palabras de sabiduría humana. No, lo mandó a predicar la cruz, el Evangelio, su contenido. Pastor, ¿cuál es el contenido del Evangelio? La cruz de Cristo. Bendito es el nombre de nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo. No sea que se va a encontrar con ese tipo de mensajes, de predicaciones, de enseñanzas que están anulando el poder o privando la cruz de su poder. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Vemos nosotros, hermano amado, cuando las personas abandonan el culto, su mente no está centrada en la cruz. Su atención muchas veces está centrada en el predicador. ¿Y sabe por qué? Porque todo ministro para predicar a Cristo tiene que poner delante la cruz, ponerse detrás de la cruz. Que no lo vean a Él, que vean al Cristo crucificado por nuestros pecados, que vean la sangre de Cristo derramarse para perdonar y remitir pecados. Siempre ponte detrás de la cruz para que la audiencia no hable de ti, para que la audiencia hable del divino crucificado, se vayan con la imagen del divino crucificado en sus mentes, se vayan con el mensaje de la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos nosotros, hermano amado, muchos predicadores le han quitado, hermano amado, el poder a la cruz. Le han quitado el poder a la cruz. Hermano amado en el Señor, y es la razón por la cual, hermano amado, muchos no han nacido de nuevo. Y es la razón por la cual, hermano amado en el Señor, muchos
Tienen su fe puesta en otra cosa, no en la cruz de Cristo. Tienen muchos su mente puesta, hermano amado, en lo hermoso que predicó el ministro y no en el contenido de la cruz. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hay mucha gente en la iglesia, pero no conocen el mensaje de la cruz. No conocen el testimonio de la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en muchos casos las iglesias parecen más un circo que un santo lugar donde se predica la cruz. No con palabras de humanas, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Usted como predicador, nosotros como predicadores, que estamos ocupando un púlpito, nunca, hermano amado, nunca se suba a un púlpito para impresionar con su carisma, con su elocuencia, hermano amado en el Señor, sino que subimos al púlpito para destruir al pecado a través de la predicación de la cruz de Cristo. Enaltecer a Cristo, exaltar a Cristo, exaltar su sacrificio, su muerte, su resurrección, su sangre del nuevo pacto para perdón y remisión de pecados. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces es muy común escuchar esta expresión. Me gusta cómo predica el hermano, el ministro. Pocos son los que dicen, me gusta el contenido de la cruz. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ministro, al maestro, Dios los llamó para predicar el evangelio, el mensaje de la cruz, y solo la cruz, y solo la cruz. Y a este crucificado, dice el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive. No me envió Cristo a predicar, a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. No olvidemos este texto bíblico. No olvidemos esta palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Vemos nosotros allí, hermano amado, que la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol Pablo no andaba impresionando con su hablar, con ese vocabulario sofisticado, rebuscado de un diccionario humano. No. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino
a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el centro, hermano amado, de lo que debemos enseñar, predicar en la iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? En la cruz de Cristo. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? En la cruz de Cristo, porque la Biblia dice, Cristo, sabiduría de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Cristo, sabiduría de Dios. Hay virtud en la sangre del Cordero de Dios. El mensaje de la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno tener mucha gente. Es bueno, gloria a Dios por eso. Pero recordemos una cosa, iglesia amada, ministro, predicador, que la palabra que has predicado te va a juzgar en el día postrero. Hoy en día tus mensajes serán muy floridos. Incluso te habrás olvidado de predicar la cruz. Pero un día vas a estar delante de aquel que estuvo crucificado en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La vida de la iglesia está en la cruz. La limpieza de la iglesia está en la sangre que corrió allí en la cruz. La salvación del alma, la salvación del creyente está en la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga. Hermano, consiervo, si Dios no decide otra cosa, próximo programa estaremos continuando con este glorioso tema acerca de la cruz de Cristo. No la haga vana con su carisma, con su elocuencia, con palabras humanas, con sabiduría humana. Predica la cruz. Ahí está el poder. Que Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene.